Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las series turcas y de dos de sus estrellas más brillantes, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo de hoy es Kerem Bürsin clara en Hande Erçel los verdaderos hechos, y créanme, vamos a desentrañar todo lo que se dice por ahí. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de los rumores y las especulaciones? Antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de Kerem y Hande, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. No quieren perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con todo el chisme y los hechos. El tema de hoy es, como ya adelanté, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estos dos nombres cuando se juntan automáticamente generan un montón de interés, ¿verdad? Han trabajado juntos en proyectos que han cautivado a audiencias de todo el mundo, y su química en pantalla es innegable. Pero más allá de la ficción, siempre hay una curiosidad natural sobre su relación, sus vidas, y si hay algo más profundo entre ellos. El título del vídeo habla de Clara, y esto se refiere, por supuesto, a la serie que los catapultó a la fama internacional, Sen Kalkapm, conocida en muchos mercados como Love is in the Air. Y cuando hablamos de los verdaderos hechos, vamos a intentar separar lo que es pura especulación de lo que realmente se sabe, basándonos en declaraciones, entrevistas y el paso del tiempo. Hemos visto de todo en las redes sociales y en los medios, rumores de romance, de amistad, de proyectos futuros, de rupturas. Es un torbellino de información. Y nosotros aquí queremos ofrecerles una perspectiva clara y objetiva. No vamos a inventar nada, sino a recopilar y analizar la información disponible para que ustedes tengan una visión más completa. Así que prepárense para un análisis detallado que va más allá de los titulares sensacionalistas. Comenzando con su colaboración en Sen Kalkapm, es imposible negar el impacto que tuvo esta pareja en la televisión. Kerem Bürsin con su carisma y su estilo y Hande Erçel, con su belleza y su talento actoral, crearon una química que resonó con millones de espectadores. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en un fenómeno. La forma en que interactuaban, las miradas, las sonrisas, todo transmitía una conexión especial. Y es precisamente esta conexión lo que alimenta muchas de las especulaciones sobre su relación fuera de cámaras. Cuando la serie estaba en pleno apogeo, los rumores de un romance entre Kerem y Hande eran omnipresentes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos que parecían ir más allá de una simple amistad laboral. Las redes sociales explotaron con fotos y vídeos de ellos disfrutando de tiempo libre, y los fanáticos se ilusionaban con la idea de que su amor en pantalla se hubiera trasladado a la vida real. Y en su momento ellos mismos alimentaron un poco esta especulación al ser reservados pero también sonrientes ante las preguntas de la prensa. No negaban ni confirmaban explícitamente, lo que dejaba la puerta abierta a la imaginación. Y de hecho durante un tiempo fue un secreto a voces y luego una confirmación tácita. Se publicaron fotos de ellos viajando juntos de sus vacaciones y la relación se hizo más pública. Se les veía como una pareja feliz, apoyándose mutuamente en sus carreras y disfrutando de su tiempo juntos. Hubo un periodo en el que eran una de las parejas más seguidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Sus seguidores celebraban cada aparición pública, cada gesto de cariño, y disfrutaban de verlos felices. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas y, a veces, las cosas cambian. Con el paso del tiempo, la frecuencia de sus apariciones públicas juntos comenzó a disminuir. La intensidad de los rumores disminuyó y surgieron nuevas especulaciones. Se habló de una posible separación, y esta vez, la información se volvió un poco más escasa y ambigua. A diferencia de la etapa de noviazgo, donde hubo más muestras públicas, en el momento en que se rumoreó la ruptura, ambos fueron mucho más privados. No hubo declaraciones explosivas ni confirmaciones directas de inmediato. Sin embargo, a través de entrevistas individuales, se dejaron entrever ciertos detalles. Kerem, cuando se le preguntaba, solía responder de manera diplomática, enfocándose en el respeto y el cariño mutuo que siempre existiría, pero evitando confirmar o negar de forma rotunda la ruptura. Hande, por su parte, también adoptó una postura similar, expresando gratitud por el tiempo compartido y la importancia de la amistad, pero sin entrar en detalles sobre el estado actual de su relación.
Es importante recordar que en el ojo público a veces es difícil discernir la verdad. Los medios buscan la noticia, y los fanáticos anhelan detalles. Cuando una pareja tan popular como Kerem y Ande se separa, las especulaciones se multiplican. Se habla de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de un desgaste natural por la presión mediática. Y aunque es posible que alguno de estos factores haya influido, la realidad es que solo ellos conocen la verdad exacta de su situación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su conexión profesional fue un éxito rotundo. Senkalkam no solo les dio fama, sino que también les permitió demostrar su talento y su capacidad para crear personajes entrañables. Su trabajo en esa serie es un legado que perdurará, independientemente de su relación personal. Y hablando de proyectos futuros, es natural que los fanáticos se pregunten si volverán a trabajar juntos. Si bien no hay nada confirmado en este momento, la posibilidad siempre está abierta. Ambos son actores talentosos y el público disfruta mucho de verlos colaborar. Si surgiera un proyecto interesante que se ajustara a ambos, no sería descabellado pensar en un reencuentro en pantalla. Sin embargo, por ahora, están enfocados en sus carreras individuales, explorando nuevos roles y proyectos que les permitan seguir creciendo como artistas. Kerem Bürsin ha estado involucrado en otros proyectos, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad. Ha hablado en entrevistas sobre la importancia de elegir proyectos que lo desafíen y le permitan experimentar. Lo mismo ocurre con Hande Erçel, quien ha continuado fortaleciendo su carrera, eligiendo roles que le permiten mostrar diferentes facetas de su talento actoral. En cuanto a su relación actual, la información es escasa y lo que se sabe es a través de observadores y de gestos públicos que no siempre indican la naturaleza exacta de una relación. A menudo se les ve en eventos públicos o se mencionan en entrevistas de forma general. Lo que sí es claro es que públicamente no se les ve como pareja en este momento. Si han mantenido una amistad, como a menudo declaran, es algo que solo ellos pueden confirmar y mantener. La verdad es que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es muy delgada y a menudo se difumina. Los fanáticos sienten una conexión con los artistas que admiran, y es natural que quieran saber más sobre sus vidas. Sin embargo, es importante respetar su privacidad y entender que no todo lo que se rumorea es necesariamente cierto. En resumen, hemos hablado de la increíble química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Senkalkam, que sin duda fue la chispa que encendió la imaginación de muchos. Hemos recordado el periodo en el que su relación fue pública, un tiempo que muchos de sus seguidores disfrutaron. Y hemos analizado cómo con el tiempo, las cosas se volvieron más privadas, con rumores de separación que nunca fueron confirmados o desmentidos explícitamente por ellos, pero que se inferían de la falta de apariciones públicas conjuntas. Lo que queda claro es que independientemente de su relación personal pasada o presente, su colaboración artística en Senkalkam fue un hito en sus carreras y un éxito para la televisión turca. Ambos han seguido adelante con sus proyectos individuales, demostrando su talento y su compromiso con su arte. Y nosotros como espectadores, tenemos el privilegio de disfrutar de su trabajo en pantalla. Llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que les haya resultado intrigante y esclarecedor. Hemos intentado traerles los verdaderos hechos dentro de lo que es posible conocer desde fuera. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber pasado este tiempo conmigo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Tenían alguna teoría sobre su relación? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas estrellas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.